¿Qué hubo? ¿Cómo están? Muy buen día. Fíjense que me van a acompañar a una recomendación que me hicieron y les cuento un poco. El otro día fui a las hamburguesas Country Break, donde grabamos un video hace poco, se los dejo por acá arriba, que son mis hamburguesas favoritas en la ciudad de Aguascalientes, unas hamburguesas bien perronas. Y bueno, saludos a todos los de Country Break. La verdad es que se portaron a toda madre y me hicieron una recomendación. Me dijeron: Arturo, te queremos recomendar unas tortas que están al 100 en la ciudad de Aguascalientes. De verdad, ve a probarlas porque te van a encantar. Entonces ahorita nos vamos a adentrar a esa misión de ir a probar esas tortuquis. Y lo curioso, lo que me llamó mucho la atención de estas tortas es que están en un abarrote. Acá en México conocemos los abarrotes, de repente también le llaman misceláneas. Son esas tienditas donde venden un poco de todo, ¿no? Que las sabritas, los refrescos, hasta cosas como del hogar, de limpieza. Y de repente también pues venden tortas, ¿no? He visto que en otros países le llaman diferente, por ejemplo en Perú, en Ecuador y en otros más le llaman pulpería, en República Dominicana le llaman colmado, acá en México le llamamos abarrotes o tiendita. Coméntame acá abajo cómo le llamas tú a esas tienditas donde puedes encontrar un poco de todo. Y pues la verdad se me hizo muy interesante la recomendación. Ya saben que la comedera es algo que me encanta, yo sé que también a ustedes les encanta. Entonces sin más, ¿qué les parece si me acompañan? Vamos a ello, vénganse. Pues ya llegamos acá a la abarrote. La verdad es que yo soy muy fan de este tipo de tienditas, ya que puedes encontrar de todo. Esa abarrote se encuentra en la calle Michoacán 107 en la ciudad de Aguascalientes. Entonces sin más, vamos a probar. Nunca pensé vender tortas aquí en esta tiendita. Los clientes me vinieron a pedir bolillos con crema. Yo les decía que si les hacía una torta de jamón frías. Y así empezó el changarro. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 21 años. Órale. Y han pegado mucho las tortas. ¿Cuál es la favorita acá de la gente? Las de adobada y carnita, esas dos. Las tortas Don Chuy, ¿verdad? Sí, Que en Michoacán 107. 107. Entonces dije, no, pues ya les voy haciendo las tortas de jamón y así fueron. No, pues frías y frías. Y luego ya de otro negocio me trajeron una plancha. Ajá. Pues calientitas, calientes. Y fueron así de repente agregándole más. Sí. Los del tianguis me traían hasta sus cachos de carne adobada para hacérselas. Y ya se las hacía y ya la gente empezó a ver que las de adobada. Entonces ya me empezaron a pedir también más y más. Y así empezaron las tortas Don Chuy. Aparte de acá en Aguascalientes el bolillo es muy bueno, ¿verdad? Sí. Primero se les echa las mostazas en todo el bolillo para que queden más ricas. Que en otros negocios que no le echan en medio todo. Y yo todo para ti. Y es que desde la primera mordida que le dé la persona a la torta te vas a ver a todo. Desde la primera mordida. ¿Por qué creen que a las personas les gusta tanto acá sus tortas? Porque van de casi 400 gramos cada torta, 100 gramos de puras carnitas. O sea, están bien reportadas. Sí. ¿Y de precio cuánto andan? 45. ¿Todas? Sí, las de jamón a 35. Es más barato. ¿De qué tienes? Ahorita de jamón, carnitas adobadas y queso de puerco. Y la mixta, ¿no? Y También. las mixtas, ¿Cuál nos estás preparando ahorita? la de adobada. Y luego sigue la de carnitas. Con mucha limpieza, ¿eh? Y mucho amor. Ándale, eso. El ingrediente secreto, ¿va? Sí. Mi hermana empezó a hacer tortas un día que no estaba y luego la descubrieron que no eran de las mías. El cliente. No, esas no son de ahí. Le dijeron a la muchacha que se las llevó. No, Pues sí sí. son. No, no son. Sí, la gente luego se da cuenta. Dice, no, le dice el que se las llevó. Es que no estaba el que las hace. Salió un mandado. Dice, pues con razón. No están iguales. Y hay niños que prefieren los sándwiches también. ¿También les haces sándwich? Sí, a los niños sí. Las mamás le llevan de otro lado y no se los quieren comer. Es que no son de ahí, mamá, no son de ahí. No son de ahí donde yo los me gusta. No son de Don Chuy. Y otro muchacho también, muchachillo como de 8 años, le regresó la torta al papá. Le regresó la torta que porque no eran de aquí. Dice, no quiero nada, no es de ahí de donde tú dices. O sea, luego se dan cuenta del sabor, Sí. ¿verdad? Y luego, no te digo que se llevaron 14 a Fresnillo. Así como están, se las llevaron. Deme 14. Y se las llevan hasta Fresnillo. Y otros amigos se las llevan hasta Estados Unidos en el avión. También Manches. 10. Se llevan hasta listo. Del Don Chuy, ¿no? Sí. Ya nomás. Ya las paso aquí. Buen día. ¿Cómo estamos? Bien, bien.
Anda grabando acá el proceso. Sí. Estas planchas de turmis les da otro sabor a las tortas. Ok. Si tú vas a otra lonchería y te las calientan en una plancha plana, no agarran No es el la mismo sabor, misma. no es la misma. No agarran el mismo sabor. Y esta sí les da Es- todo. sí, todo el calorcito power. hasta el fondo, hasta adentro. No, Bueno, pues sí, ya se me hizo agua la boca. Y veo que también le echas un chorro de aguacate, ¿verdad? sí, sí. Y antes de continuar viendo este video te quiero invitar a que te suscribas a tu canal Arturo del Mar. Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, te comparto que estamos subiendo ese tipo de contenidos cada semana. Estamos subiendo videos nuevos cada semana y será un placer que te una a esta comunidad para estar ahí cotorreando chido. Entonces sin más, continuamos. A Televisión Azteca les he llevado tortas, Transmisiones Galván, Centro Mosaiquero, Alinsa de los mosaicos, puro negocio. ¿También tiene servicio a domicilio? Sí, Nomás? aquí cerquita sí, 449-460-4391. Ay, que es un mensajito, una llamada y... Sí, pues casi puras llamadas, Una los llamada. mensajes. Sí, de que tráigame 100 tortas, ¿verdad? Sí, las De- hacemos, nomás que me hablen un día antes. Pero por ejemplo, ¿cuánto ha sido lo que más así tan peditas que ay, güey? 40 40, dices. para la fábrica de Yarco, Sí. 40 tortas. Para Estados Unidos también manda cuando vienen. O sea, vienen personas acá de Ajá. Aguas Calientes. Sí. Las manda a no, Estados pues. Unidos, Torreón, San Luis Potosí, León, A ver, aquí. a Veracruz. O sea, a las personas les gusta tanto que dicen, no, me quiero llevar ya las tortas. Si se llevan 10, 12. Órale, qué chido. Y es que ya como las envuelve, Ajá. ni el aguacate se hace prieto ni nada. Llegan Sí. intactas, ya no Sí, me ahí el las saborcito calientas. Se conservan, ¿no? conserva. Aquí los esperamos de 10 de la mañana a 8 de la noche todos los días, menos los domingos. Pero todos los días aquí los esperamos con las sabrosas tortas de Anochuy. Dale, pues muchas gracias, amigo. De a medio kilo cada una. Aquí los esperamos para que vengan a probar estas ricas tortas con un tiempo y que ya tenemos de 25 años. Sí, ¿y qué tal el sabor de las tortas? Oh, muy bien, muy ¿Cuántas sabrosas. te comes tú a la Yo semana? diario llego por mi sándwich, mi sándwich o mi torta. Dale, muchas gracias. De perdido 2 por semana, sí. El mínimo. Dale, muchas Bueno, gracias. aquí los esperamos. Y pues vemos que te la dan así como para llevar. La verdad te la dan bien envueltita con su papel aluminio, con su bolsita. Y aquí le ponen el nombre. Esta por ejemplo es de carne. También tengo otra ya adobada. Entonces la dan bien envueltita. Ya nos dijeron que hasta Estados Unidos se la lleva. Entonces imagínense. Pues vamos a proceder a abrir la tortuga. La tortuqui. La verdad es que ya tengo un chorro de hambre. Así bien envueltita. Con mucho cariño, con mucho amor. Oh, qué rica se ve. Chequen esto. Uy, sí se ve bien, bien rica. Vamos a quitarle su papel aluminio. Tructum. Pues ahora sí, sin más, vamos a proceder a probar esta tortita. La verdad es que se ve bien, bien buena. Muchas gracias a Don Chuy y a Miriam. La verdad es que excelentes personas, muy finas personas, las cuales ahí te atienden. La verdad es que de corazón son unas personas, como les digo, muy finas. Y a mí me gusta mucho ese tipo de lugares donde, no sé, o sea, como que se siente como que te reciben muy bien y se siente una vibra bien chida y todo eso como que le viene aquí como directamente. Eso siento yo que esa energía le viene como a la comida y eso hace que agarre ese saborcito bien, bien bueno porque, no sé, al final se nota mucho cuando hacemos las cosas con amor y demás. Entonces a mí lo que me transmitieron mucho ellos fue como eso, ¿no? Esta parte que hacen las cosas con amor. Entonces, sin más, vamos a proceder a probar la tortita. Como me comentaba Don Chuy, la verdad es que sí, la parrilla esa que tiene le da un chorro de sabor. Obviamente también la mano de él y con todo el amor que le hace, pero de verdad es que está deliciosa. Y chequen, realmente está muy reportada esta torta. Por ejemplo, cuesta 45 pesos y es un desayuno completo. O sea, con esta quedas bien servido, o incluso comida o cena. O sea, saben que la torta la puedes comer pues a cualquier hora. Está bien comer una tortita. Y les digo, algo que me llama la atención es que está muy reportada. Le echo un chorro de carne, de lo que la pidas. De aguacate también vi que le echo un chorro. Y trae varias cosillas.
Pero sí, bien reportada, más el bolillo, que ya saben que el bolillo en Aguascalientes es calidad, 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 calidad suprema. Qué felicidad. Definitivamente estoy feliz. Como que al comer rico uno se pone más feliz. Ya lo hemos comentado varias veces, pero sí, la neta es que como que tu humor cambia, ¿no? Como que te pones de buenas, pues. Si andas de malas te pones de buenas, o si andas de buenas pues te pones más de buenas. Sí, el comer rico definitivamente es una experiencia hermosa. Una hermosa experiencia. Que puede ser así, ¿no? Una mala comida hasta te puede poner de malas, justo. Pero una buena comida te levanta el ánimo, te pone más feliz. A ver, ¿qué tal? Qué rico. Tiene mucha hambre. Sí. ¿Verdad? Es que si el bolillo acá es calidad, sabe muy rico con todo lo que le ponen. Tiene un montón de ingredientes, la verdad. Pero bien repartido, sí. ¿no? O sea, no está hostigoso, pues. No, ajá, exacto. No es así como el tortón, no, un incomible. No. Está súper rica. Y a mí me gusta mucho el picante, entonces me tocó ahí unos chilitos jalapeños. Sí. A su salud. Pues ahora sí llegó el momento triste, el momento en el que se termina la torta. Como ven, no nos gustó, que hasta dejamos el plato sin nada. Pues ahora sí nos terminamos de degustar esa tortita. La verdad es que sin palabras, una torta bien exquisita, bien buena. Se nota que está hecho con mucho amor, con mucho corazón. Tiene como de sabor casero, pero también se nota que está hecha por una persona que sabe hacer tortas, porque se ve una torta muy bien hecha, con ingredientes de calidad. Y pues esa combinación de calidad y hecho con el corazón, y pues una persona que sabe hacer tortas, una gran torta. Y algo que también me gustó mucho de estas tortas ahí de Don Chuy es que la vibra que se siente ahí, la calidez con la que te reciben, con la que te tratan, está bien suave. Y siento que eso es bien importante también, ¿no? Claro, pues el sabor de la torta y todo eso al 100. O cualquier comida que vayas a probar en algún lugar, la verdad es que la manera en la que te sientes ahí, ¿no? Como te relacionas con las personas, creo que es muy importante. Y en ese lugar te sientes muy bien, porque le digo que te reciben de una manera muy cálida. Son unas grandes personas y eso te hace sentir como bien a gusto, como en casa, literal. Entonces, desde ahí es una experiencia bien chida. Son unas grandes personas que se ve que le están echando un chorro de ganas a su trabajo, que andan dándole ahí como día a día con mucha pasión. Y neta que eso a mí me inspira un chorro para mí, para mis proyectos, para mi vida. Ver personas así como bien profesionales, bien apasionadas por lo que hacen, haciendo las cosas así como al 100 de calidad. Eso a mí, la verdad es que me inspira, les digo, para mis proyectos, para mi canal de YouTube, para mi vida, para todo. La verdad es que sí. También nos dieron acá unas manzanitas, no sé si han probado esas como manzanas preparadas. Esa se ve como es como dulce y esa es como de chilito. La verdad se ven bien buenas. Al ratito las vamos a degustar y a probar también. Muchas gracias y felicidades a Don Chuy y a su esposa Miriam por el abarrote, por las tortas tan deliciosas que tienen y también esas manzanas que se ven que están bien ricas. Ahorita al ratito las vamos a probar y les vamos a decir qué tal. De verdad, muchas gracias de corazón y mis respetos para ellos. Y pues muchas gracias por haberme acompañado en un video más. Para mí fue un placer ir a degustar esas tortitas. La verdad es que me gusta mucho ir a probar cosas que no conozco, ¿no? Y recomendar acá en el canal cosas que de verdad valen un chorro la pena. Eso me gusta muchísimo. Y de verdad que estas tortas muy recomendables, valen un chorro la pena. Si tú eres de Aguascalientes o de repente vienes, de verdad que ve a probarlas, te las recomiendo un chorro. Y pues si te gustó este video te invito a compartirlo con alguien más, a darle like, a suscribirte a tu canal Arturo del Mar, para que sigas viendo más contenido de este estilo. Y también te invito a activar esa campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba video, que seas la primera persona en enterarte y puedas ir a comentar ahí algo bonito, algo lindo. Entonces, sin más, que tengas un lindo día, saludos y bendiciones.